La última travesía de guerreros nórdicos a Caballeros de Cristo, capítulo Ir a las brumas del destino. Las aguas del Mar del Norte se agitaban como un caldero de los dioses, mientras la nave de guerra vikinga Corazón de Tormenta cortaba las olas con la determinación de una flecha disparada por el mismísimo Odín. A bordo, 30 guerreros nórdicos navegaban hacia lo desconocido, guiados por sueños proféticos y la sed insaciable de aventura que corría por sus venas como fuego. Alejandro el Navegante, llamado así por su habilidad sobrenatural para leer las estrellas y encontrar rutas donde otros solo veían muerte, permanecía en la proa del navío. Sus ojos azules como el hielo reflejaban la sabiduría de quien había visto más batallas que inviernos, y su barba rubia ondeaba al viento como una bandera de guerra. A sus 35 años, Alejandro había ganado el respeto de todos los clanes del norte, no solo por su fuerza en combate, sino por su capacidad de unir corazones divididos bajo una misma causa. Junto a él, Diego el Martillo, su hermano de armas y mejor amigo desde la infancia, afilaba su hacha ceremonial mientras murmuraba antiguas canciones de batalla. Diego era todo lo que un guerrero nórdico debía ser: alto como un roble, como un oso, y leal como el amanecer. Su risa resonaba como truenos, y su valor en combate era legendario entre las tribus. Había salvado la vida de Alejandro en más ocasiones de las que ambos podían contar, y su amistad era tan sólida como las montañas de su tierra natal. Sofía la vidente, la única mujer en esta expedición sagrada, se encontraba en el centro del barco, con los ojos cerrados y las manos extendidas hacia el cielo. Era una sacerdotisa de los antiguos dioses, capaz de ver más allá del velo que separaba el mundo de los mortales del reino de los espíritus. Su cabello pelirrojo caía como cascadas de fuego sobre sus hombros, y sus ojos verdes parecían contener todos los secretos del universo. A los 28 años, Sofía había profetizado esta expedición en un sueño tan vívido que había convencido a toda la tripulación de abandonar sus hogares en busca de un destino que aún no comprendían completamente. La visión había sido clara como el cristal en tierras lejanas, donde guerreros vestidos de blanco con cruces rojas en el pecho custodiaban secretos ancestrales. En su sueño, Sofía había visto una luz dorada que transformaba corazones de hielo en corazones de oro, y una verdad tan poderosa que cambiaba el destino de imperios enteros. Ricardo el Joven, apenas 21 años, pero ya famoso por su valor temerario, practicaba movimientos de espada en la cubierta. Era el hijo del señor más poderoso de la región, pero había elegido unirse a esta expedición contra la voluntad de su padre, siguiendo el llamado de su corazón joven y ardiente. Sus ojos marrones brillaban con la intensidad de quien aún creía que el mundo entero podía conquistarse con suficiente determinación y coraje. Miguel el Sabio, el bardo del grupo, el guardián de las historias y tradiciones, observaba el horizonte mientras componía mentalmente los versos que inmortalizarían esta travesía. A sus 40 años, Miguel había viajado más que cualquier otro hombre de su generación, aprendiendo idiomas, costumbres y secretos de tierras distantes. Su barba gris estaba adornada con pequeñas cuentas de ámbar, cada una representando una historia digna de ser contada, y su voz podía hipnotizar a cualquier audiencia cuando narraba las gestas de héroes antiguos. La expedición había comenzado 3 lunas atrás, cuando Sofía despertó gritando en medio de la noche, con una visión tan intensa que había iluminado su cabaña con una luz sobrenatural. En su sueño, había visto una gran ciudad construida sobre 7 colinas, donde guerreros santos protegían reliquias sagradas. Pero más importante aún, había visto a su propio grupo transformándose, dejando atrás las armas de guerra para tomar las armas de la fe. Los vientos cambian, hermanos, murmuró Alejandro, sintiendo en su alma de navegante experimentado que se acercaban a algo trascendental. Sofía,
¿Tus visiones siguen siendo claras? La sacerdotisa abrió sus ojos verdes, que parecían brillar con una luz interior misteriosa. Más claras que nunca, Alejandro. La tierra que buscamos está cerca. Puedo sentir las oraciones de hombres santos mezclándose con el viento marino ampero. Hizo una pausa, con una expresión de incertidumbre cruzando su rostro hermoso como una nube pasajera. También siento algo más, una resistencia, como si dos fuerzas opuestas estuvieran destinadas a encontrarse. Diego dejó de afilar su hacha y se acercó al grupo. Sea lo que nos espera, lo enfrentaremos como siempre hemos hecho juntos, con honor y sin miedo. Las palabras del guerrero resonaron en los corazones de todos los presentes, recordándoles por qué habían elegido seguir esta visión hasta el fin del mundo conocido. No eran simples saqueadores en busca de oro o gloria temporal. Eran Bush de algo más grande, algo que sus almas ancestrales reconocían como esencial para su evolución espiritual. Mientras el corazón de Tormenta continuaba su travesía hacia el sur, cortando las aguas con la gracia de un cisne y la determinación de un lobo, los 30 guerreros nórdicos no sabían que su destino los llevaría a un encuentro que cambiaría no solo sus vidas, sino el curso mismo de la historia. En las costas de lo que algún día sería conocido como España, otro grupo de hombres secual, determinados, se preparaba para un encuentro que ninguno de los dos bandos podía imaginar completamente. Capítulo 2. Los Guardianes de la Cruz. En el monasterio fortificado de Santa María de los Valles Eternos, construido sobre una colina que dominaba el mar como un centinela divino, los caballeros templarios mantenían su vigilia eterna. El amanecer pintaba las piedras milenarias con tonos dorados, mientras las campanas llamaban a la primera oración del día, con una melodía que había resonado en estos muros durante más de 2 siglos. Fernando de los Santos, Grand Mestre du, esta encomienda templaria, se arrodillaba en la capilla principal ante un crucifijo de madera tallada que, según la leyenda, había sido bendecido por el mismísimo San Bernardo de Claroval. A sus 42 años, Fernando había dedicado más de la mitad de su vida al servicio de Cristo y la protección de las reliquias sagradas que custodiaba este monasterio. Su rostro, marcado por años de oración y combate espiritual, irradiaba una paz profunda que solo los verdaderos místicos logran alcanzar. Sus ojos castaños, profundos como pozos de sabiduría ancestral, se alzaron hacia la imagen del Salvador mientras susurraba su oración matutina: Señor, haznos instrumentos de tu paz, guardianes fieles de tus misterios, y guía nuestros pasos en este día que tú has creado. Carlos el Protector, segundo al mando y hermano espiritual de Fernando, terminaba su ronda nocturna por las murallas del monasterio. Era un hombre imponente, cuya sola presencia inspiraba respeto y confianza. A los 38 años, Carlos había sido testigo de milagros que fortalecieron su fe hasta convertirla en una roca inquebrantable. Su armadura, pulida hasta brillar como plata líquida, llevaba grabada la cruz templaria con tal perfección que parecía irradiar luz propia. En la sala de escritura, Sebastián el erudito copiaba meticulosamente textos sagrados, preservando conocimientos que podrían perderse para siempre si no fuera por la dedicación de monjes como él. Sus 35 años habían sido dedicados al estudio de las escrituras, los idiomas antiguos y los misterios de la fe. Sus dedos, manchados perpetuamente de tinta, eran instrumentos de preservación divina, y su mente, un archivo viviente de sabiduría cristiana. Andrés el Hospitalario, responsable de cuidar a los enfermos y peregrinos que llegaban al monasterio, preparaba pociones medicinales en su laboratorio natural. A los 40 años, Andrés había desarrollado una reputación que se extendía por toda la región como sanador milagroso. Su conocimiento de hierbas y su fe inquebrantable
se combinaban para crear curaciones que muchos consideraban sobrenaturales. Pero era Gabriel el visionario, el más joven de los caballeros templarios, a los 26 años, quien había recibido la visión que cambiaría el destino de todos. Durante su vigilia nocturna, en la torre más alta del monasterio, Gabriel había visto en sueños a guerreros nórdicos navegando hacia sus costas, no como enemigos, sino como buscadores de una verdad que solo Cristo podía revelar. Hermano Fernando, había dicho Gabriel esa misma mañana, con una emoción que apenas podía contener: he visto algo extraordinario. Hombres del norte se acercan a nuestras costas, pero no vienen a conquistar o destruir, vienen buscando la luz que nosotros guardamos. Fernando había escuchado con atención, conociendo la reputación de Gabriel como visionario verdadero. En los 5 años que llevaba en el monasterio, el joven caballero había profetizado la llegada de reliquias importantes, cambios en el clima que afectarían las cosechas y eventos que fortalecerían la fe de toda la comunidad. ¿Qué viste exactamente, hermano Gabriel?, preguntó Fernando, con la seriedad que merecían las visiones auténticas. Vi a un grupo de guerreros nórdicos, liderados por un hombre con ojos como el cielo de invierno y un corazón noble, aunque aún no iluminado por la gracia. Vi también a una mujer con el don de la profecía, cuya alma ya reconoce la verdad divina, sin saberlo conscientemente, y vi el momento en que la luz de Cristo toca sus corazones, transformándolos de guerreros paganos en defensores de la fe. En Carlos, que había escuchado la conversación desde la puerta, se acercó con expresión pensativa. Si esto es verdad, hermano Gabriel, entonces debemos prepararnos no para la batalla, sino para la evangelización. ¿Cuándo llegarán? Pronto, respondió Gabriel, con los ojos brillando con la certeza de quien ha visto el futuro muy pronto. Y cuando lleguen, no debemos recibirlos con espada, sino con el pan de la vida eterna. Fernando meditó durante largo rato, sopesando las implicaciones de esta visión. Los caballeros templarios habían sido fundados para proteger a los peregrinos y defender los lugares santos, pero también tenían la misión de expandir la fe cristiana a través del ejemplo y la palabra. Si realmente venían hacia ellos buscadores sinceros de la verdad, entonces su deber era claro. Hermanos, declaró finalmente Fernando, con la autoridad que le confería su posición y su sabiduría, preparemos nuestros corazones y nuestro monasterio para recibir a estos hombres del norte. Si Dios los envía hacia nosotros, entonces debemos estar listos para ser instrumentos de su voluntad. Sebastián levantó la vista de sus manuscritos. He leído sobre las tradiciones nórdicas, hermano Fernando. Son guerreros honorables, con un código de honor que no está tan alejado de nuestros ideales cristianos. Su búsqueda de valor, lealtad y gloria eterna podría ser el terreno perfecto donde sembrar las semillas del Evangelio. Andrés añadió, y si vienen de un largo viaje por mar, necesitarán cuidados médicos, comida fresca y descanso. Prepararé la enfermería y las habitaciones de huéspedes. Los 5 caballeros templarios se dirigieron a la capilla para una oración especial, pidiendo sabiduría divina para el encuentro que se avecinaba, mientras sus voces se alzaban en armonía, entonando salmos antiguos que habían consolado a los fieles durante siglos. Una sensación de expectación sagrada llenaba el ambiente. No sabían que, en ese mismo momento, el corazón de Tormenta había avistado la costa española y que el destino había comenzado a tejer los hilos que unirían 2 mundos aparentemente opuestos en una sinfonía de fe y transformación. Las gaviotas que volaban entre el barco vikingo y el monasterio templario llevaban en sus gritos los ecos de una historia que estaba a punto de comenzar. Una historia que demostraría que el amor de Dios puede construir puentes incluso entre los corazones más diferentes. Capítulo 3. El primer encuentro. El corazón de Tormenta navegó cautelosamente
hacia la bahía protegida que se extendía al pie del monasterio de Santa María de los Valles Eternos. Alejandro, con la experiencia de un navegante veterano, había elegido esta ensenada no solo por su protección natural contra las tormentas, sino también porque algo en su instinto le decía que era el lugar correcto para desembarcar. «Baja las velas lentamente», ordenó a su tripulación, mientras observaba las imponentes murallas del monasterio que se alzaban majestuosas sobre la colina. «Esto no parece un lugar de guerra, sino de paz». Sofía se acercó a la borda, con sus ojos verdes fijos en la construcción que dominaba el paisaje. «Puedo sentir una energía poderosa emanando de ese lugar, Alejandro. No es la energía de nuestros dioses antiguos, pero tampoco es hostil. Es tan diferente en cálida, como el sol después de un largo invierno». Diego, siempre práctico, verificó sus armas mientras mantenía la vista en las murallas. «No veo movimientos defensivos. Si fuéramos una amenaza, ya habrían disparado flechas o catapultas. Pero mantengamos la guardia alta, hermanos». Desde las torres del monasterio, Gabriel había visto aparecer el dracar nórdico en el horizonte y había corrido a informar a Fernando. «Hermano Fernando, el barco de mi visión se acerca. Puedo verlo claramente. Es exactamente como lo soñé». Fernando, Carlos, Sebastián y Andrés se dirigieron rápidamente a las murallas superiores para observar la embarcación que se acercaba. El gran maestre estudió cuidadosamente el navío y a los hombres que podía distinguir en cubierta. «No vienen en formación de ataque», observó Carlos con su experiencia militar. «Sus armas están envainadas y no muestran estandartes de guerra». Gabriel tenía razón. Estos no son invasores. Sebastián, siempre analítico, notó detalles que otros podrían pasar por alto. «Observen el diseño de su barco y la forma en que navegan. Son maestros del mar, pero se mueven con respeto hacia nuestra costa. Eso habla bien de sus intenciones». Fernando tomó una decisión que definiría el curso de los eventos siguientes. «Hermanos, bajemos a la playa para recibirlos, pero desarmados, llevando solo los símbolos de nuestra fe. Si Dios los envía hacia nosotros, entonces debemos demostrar que confiamos en su protección». Andrés preparó rápidamente una canasta con pan fresco, vino y medicinas básicas. Si vienen de un largo viaje, necesitarán hospitalidad cristiana antes que cualquier otra cosa. Mientras tanto, en el corazón de tormenta, la tripulación nórdica se preparaba para el desembarco con una mezcla de cautela y curiosidad. Alejandro había ordenado que solo él, Diego, Sofía, Ricardo y Miguel fueran a tierra inicialmente, dejando al resto de la tripulación preparada para cualquier eventualidad. «Recuerden», advirtió Alejandro mientras se colocaba su casco ceremonial adornado con cuernos de carnero, «somos embajadores de nuestro pueblo, tanto como guerreros. Comportémonos con el honor que merece nuestra tradición». Sofía se cubrió con su capa ceremonial, bordada con runas de protección y símbolos de los antiguos dioses. «Siento que este encuentro cambiará nuestras vidas para siempre, Alejandro. Los hilos del destino se entrelazan de manera tan intensa que puedo verlos brillar en el aire». Ricardo, nervioso pero emocionado, verificó una vez más su espada. «Sí, lo que sea lo que nos espera en esa fortaleza, lo enfrentaremos con valor». Miguel, cargando su bastón de bardo tallado con las historias de su pueblo, murmuró una oración a Odín, pidiendo sabiduría para entender lo que estaban a punto de vivir. Los dos botes nórdicos tocaron la arena dorada de la playa justo cuando los 5 caballeros templarios aparecían por el sendero que bajaba desde el monasterio. El momento fue tan perfectamente sincronizado que ambos grupos se detuvieron simultáneamente, como si una fuerza invisible hubiera coordinado el encuentro. Por un instante que pareció eterno, guerreros nórdicos y caballeros templarios se estudiaron mutuamente en silencio. El contraste era sorprendente en los vikingos, con sus armaduras de cuero y metal, cascos cornudos y armas tradicionales.
Frente a los templarios vestidos con túnicas blancas adornadas con cruces rojas, sus rostros irradiando una serenidad profunda. Fue Fernando quien dio el primer paso hacia adelante, con las manos abiertas y visibles, en un gesto universal de paz. Sus palabras, pronunciadas en latín, pero con una entonación que transmitía respeto y bienvenida, rompieron el silencio. Ampax vobiscum, hermanos viajeros, que significa la paz sea con vosotros. Alejandro, aunque no entendía completamente las palabras, reconoció el tono y la intención. Avanzó también, quitándose el casco como muestra de respeto y confianza. Somos Alejandro de las tierras del norte y mis compañeros, Veni Pascate, algo que nuestros corazones reconocen, pero nuestras mentes aún no comprenden. Miguel, con su conocimiento de idiomas adquirido en viajes anteriores, tradujo rápidamente las palabras de Fernando. Dice: paz con vosotros, hermano Alejandro. Es un saludo de gente pacífica. Sofía se adelantó, y en el momento en que sus ojos verdes se encontraron con los de Gabriel, ambos experimentaron una visión compartida tan intensa que los hizo tambalear. Vieron, como en un destello divino, el futuro que los esperaban: Vikings y templarios unidos, bajo una misma causa, defendiendo valores comunes, sirviendo a un propósito más grande que cualquiera de sus ambiciones individuales. ¿Has visto lo mismo que yo?, murmuró Sofía en nórdico antiguo, pero Gabriel milagrosamente comprendió cada palabra como si las hubiera escuchado en su idioma natal. Sí, respondió Gabriel, con asombro. He visto la transformación, la luz que tocará vuestros corazones, la hermandad que nacerá de este encuentro. Carlos observaba la interacción entre los dos visionarios con fascinación y respeto creciente. Hermano Fernando, creo que estamos presenciando algo verdaderamente extraordinario. Diego, siempre directo, se dirigió a Fernando con un gesto que abarcaba tanto a guerreros nórdicos como a templarios. No entiendo vuestras palabras, hombre santo, pero puedo leer en vuestros ojos que tenéis buenas intenciones. Si estáis dispuestos a compartir vuestro fuego y vuestra comida, nosotros compartiremos nuestras historias y nuestro respeto. Andrés se adelantó con su canasta de provisiones, ofreciéndola primero a Sofía como muestra de respeto hacia la única mujer del grupo nórdico. Hermana viajera, esto es pan bendecido de nuestro monasterio y vino de nuestras viñas. Por favor, aceptadlo como símbolo de nuestra hospitalidad. La sacerdotisa aceptó el pan con una reverencia que sorprendió a los templarios por su elegancia natural. Al probarlo, sus ojos se llenaron de lágrimas inexplicables. Es el pan más delicioso que he probado jamás, murmuró, y puedo sentir amor en cada migaja. ¿Cómo es posible cocinar con amor? Primera pausa narrativa estratégica. Pero lo que ninguno de ellos esperaba era que este primer intercambio de hospitalidad desataría una serie de eventos que cambiarían no solo sus destinos individuales, sino el curso de la historia misma. Porque en ese momento, mientras guerreros del norte y caballeros del sur compartían pan y vino bajo el sol dorado de España, fuerzas espirituales que habían esperado siglos comenzaron a moverse. Capítulo 4. A los puentes del entendimiento. Durante los días siguientes al primer encuentro, el monasterio de Santa María de los Valles Eternos se transformó en un lugar único en la historia. Un espacio donde dos culturas aparentemente opuestas comenzaron a descubrir las similitudes profundas que las unían por debajo de las diferencias superficiales. Fernando había tomado la decisión de invitar a los guerreros nórdicos a establecer su campamento en los jardines del monasterio, una propuesta que inicialmente causó preocupación entre algunos monjes más conservadores, pero que pronto demostró ser inspirada por una sabiduría superior. Alejandro y sus hombres habían aceptado la hospitalidad con una gratitud que iba más allá de las palabras. Por primera vez en meses de navegación, podían descansar completamente,
sabiendo que estaban bajo la protección de hombres honorables que no tenían intenciones ocultas. El intercambio de conocimientos. Sebastián el erudito se había convertido en el traductor no oficial entre ambos grupos, utilizando su conocimiento del latín, griego y algunos dialectos germánicos para crear puentes de comunicación. Su sala de escritura se había transformado en una escuela improvisada donde templarios y vikingos se enseñaban mutuamente sus idiomas, tradiciones y filosofías. «Es fascinante», comentaba Sebastián a Fernando durante una de sus conversaciones nocturnas, «como sus conceptos de honor, lealtad y valor son tan similares a los nuestros. Ellos hablan del Valhalla como nosotros hablamos del paraíso en un lugar donde los justos encuentran la recompensa eterna». Miguel el Sabio se había convertido en el compañero constante de Sebastián, compartiendo las historias épicas de su pueblo, mientras escuchaba atentamente los relatos de los santos y mártires cristianos. «Vuestras historias tienen la misma esencia que las nuestras», observó Miguel una tarde, mientras ambos trabajaban en traducir un salmo al nórdico antiguo. «Hablan de hombres y mujeres que sacrifican todo por algo más grande que ellos mismos. Las sanaciones de Andrés. El hospitalario había encontrado en los guerreros nórdicos pacientes fascinantes y agradecidos. Ricardo el joven había llegado con una herida en el brazo que se había infectado durante el viaje. Y el cuidado experto del templario no solo había curado la infección, sino que había despertado en el joven vikingo una admiración profunda por la dedicación cristiana al cuidado de los demás. «En nuestras tierras», confió Ricardo a Andrés, mientras éste cambiaba sus vendajes, «los sanadores son respetados, pero nunca he visto a alguien cuidar de extraños con tanto amor como si fueran familia propia. ¿De dónde viene esa compasión?». Andrés sonrió con la calidez que caracterizaba todas sus acciones. «Viene de Cristo, hermano Ricardo. Él nos enseñó que todos los hombres son nuestros hermanos, sin importar de dónde vengan o qué dioses adoren. Aun cuando curo tus heridas, estoy viendo en ti al mismo Cristo que sufre». Las palabras del templario tocaron algo profundo en el corazón del joven vikingo, plantando una semilla que comenzaría a crecer silenciosamente. Las visiones compartidas, Sofía y Gabriel habían desarrollado una conexión espiritual única, que asombraba a todos los que los observaban. Podían comunicarse casi sin palabras, y sus visiones se habían vuelto más claras y detalladas cuando las compartían. Durante una noche de luna llena, ambos visionarios se encontraron en la capilla del monasterio, donde Sofía había pedido permiso para meditar junto al altar cristiano. Gabriel la encontró arrodillada frente al crucifijo, con lágrimas corriendo por sus mejillas. «Puedo sentir su presencia», murmuró Sofía sin levantar la vista. «Es diferente a todo lo que he conocido antes. Mis dioses eran poderosos, pero distantes a este. Este es diferente. Es como un padre amoroso que nunca abandona». Jesús. Gabriel se arrodilló junto a ella, sintiendo una emoción profunda al presenciar el despertar espiritual de la LBA. Eso es exactamente lo que es, hermana Sofía. Cristo es el puente entre lo humano y lo divino, el que nos muestra que Dios no es un rey distante, sino un padre cercano. Los entrenamientos de Carlos y Diego. Carlos el protector y Diego el martillo habían comenzado a entrenar juntos cada mañana, y sus sesiones se habían convertido en un espectáculo que atraía tanto a templarios como a vikingos. Ambos guerreros eran maestros en sus respectivos estilos de combate, y el intercambio de técnicas beneficiaba a todos los presentes. «Tu fuerza es impresionante, hermano Diego», comentó Carlos después de una sesión particularmente intensa. «Pero he notado que combates con ira, como si tuvieras algo que demostrar». Diego, jadeando pero sonriendo, se limpió el sudor de la frente.
Es la forma nórdica, hermano Carlos. Luchamos con la furia de las tormentas para intimidar a nuestros enemigos, pero aquí no tienes enemigos, respondió Carlos con sabiduría. Permíteme mostrarte cómo combatimos nosotros con precisión, control y una paz interior que confunde más que la ira. Durante las semanas siguientes, Diego comenzó a comprender que la verdadera fuerza no venía de la cólera, sino de la serenidad controlada que los templarios habían perfeccionado a través de años de disciplina espiritual y física. El despertar de Alejandro. Alejandro había pasado largas horas conversando con Fernando sobre liderazgo, responsabilidad y el peso de guiar a otros hacia destinos inciertos. El gran maestre templario había reconocido en el líder nórdico una nobleza natural que lo impresionaba profundamente. He llevado a 30 hombres a través de mares peligrosos, siguiendo la visión de una mujer. Confió Alejandro durante una de sus caminatas nocturnas por los jardines del monasterio. Pero ahora que estamos aquí, no estoy seguro de por qué vinimos realmente. Fernando escuchó con la paciencia de quien había aconsejado a muchos hombres en encrucijadas similares. A veces, hermano Alejandro, somos guiados hacia destinos que solo pueden entenderse al llegar a ellos. Tu presencia aquí no es casualidad. Puedo ver en ti la semilla de algo grandioso, algo que va más allá de lo que puedes imaginar ahora. Y si esa grandeza requiere abandonar todo lo que he conocido, preguntó Alejandro con una vulnerabilidad que raramente mostraba. Entonces confía en que lo que recibirás será infinitamente mayor que lo que dejes atrás, respondió Fernando, con certeza absoluta. Las noches de historias cada noche. En el gran salón del monasterio, vikingos y templarios se reunían para compartir historias, canciones y tradiciones. Miguel narraba las épicas aventuras de dioses nórdicos, mientras Sebastián leía pasajes de las escrituras, y gradualmente ambos grupos comenzaron a encontrar paralelos sorprendentes entre sus respectivas tradiciones. La historia de vuestro Cristo que se sacrifica por la humanidad, observó Miguel una noche, me recuerda a nuestro Odín, que se colgó del árbol del mundo durante 9 días para obtener la sabiduría de las runas y poder compartirla con los mortales. Sebastián se inclinó hacia adelante, intrigado. Pero hay una diferencia crucial, hermano Miguel. Odín buscó sabiduría para sí mismo, mientras que Cristo se sacrificó por amor a toda la humanidad, sin pedir nada a cambio. Estas discusiones se extendían hasta altas horas de la madrugada, y con cada conversación, las barreras culturales se desvanecían un poco más, reemplazadas por un respeto mutuo creciente y una comprensión cada vez más profunda de que, en el fondo, todos buscaban las mismas verdades fundamentales. Los primeros cambios después de un mes de convivencia, los cambios en ambos grupos eran evidentes. Los vikingos habían adoptado algunos hábitos de los templarios en oraciones silenciosas antes de las comidas, momentos de reflexión al amanecer, y una forma más disciplinada de entrenamiento físico. Por su parte, los templarios habían incorporado algunas tradiciones nórdicas en canciones guerreras durante el trabajo, historias épicas que inspiraban valor y una apreciación más profunda por la conexión con la naturaleza. Pero el cambio más significativo se estaba produciendo en los corazones individuales. Sofía pasaba cada vez más tiempo en la capilla, encontrando en la oración cristiana una paz que nunca había experimentado. Ricardo había comenzado a ayudar a Andrés en la enfermería, descubriendo una vocación de servicio que no sabía. Diego entrenaba ahora con una serenidad que asombraba a sus compañeros vikingos. Y Alejandro había comenzado a soñar con una visión nueva, no la de un líder que guiaba guerreros hacia la batalla y el botín, sino la de un protector que defendía a los inocentes y servía a un propósito más elevado que la gloria personal. Una tarde, mientras observaba a sus hombres
interactuar armoniosamente con los templarios. Alejandro murmuró una oración espontánea que sorprendió incluso a él mismo en sí. Existe un Dios que puede crear tal armonía entre enemigos naturales. Entonces, ese es un Dios al que me gustaría conocer. Sin que él lo supiera, Fernando había escuchado su murmullo desde una ventana cercana, y el gran maestre sonrió, reconociendo en esas palabras el primer paso de una transformación que cambiaría el mundo. Capítulo B. La prueba del fuego. La llegada del otoño trajo consigo un desafío que pondría a prueba no solo la nueva amistad entre vikingos y templarios, sino también la profundidad de las transformaciones que habían comenzado a ocurrir en sus corazones. Un grupo de bandoleros, conocidos en la región como los Lobos Negros, había estado aterrorizando las aldeas costeras durante meses, liderados por un antiguo caballero deshonrado llamado Rodrigo el Maldito. Estos hombres sin honor saqueaban, secuestraban y destruían todo a su paso, aprovechándose de que las fuerzas del reino estaban ocupadas en batallas lejanas. La noticia llegó al monasterio a través de un campesino que había escapado milagrosamente de un ataque a su aldea. El hombre, llamado Pedro el Labrador, llegó ensangrentado y exhausto, con su hija pequeña María en brazos, mientras relataba con voz quebrada la destrucción de su hogar. «Han quemado todo», sollozó Pedro mientras Andrés curaba sus heridas, «las casas, los campos, la iglesia, y se han llevado a todas las mujeres jóvenes, incluyendo a mi esposa Elena. Dijeron que volverían por los niños en 3 días, si nadie los detiene». Fernando escuchó el relato con una expresión que combinaba compasión cristiana y determinación templaria. «Hermano Pedro, te doy mi palabra de que no permitiremos que esos demonios continúen con sus atrocidades». Carlos se adelantó con una preocupación táctica evidente en su rostro. «Hermano Fernando, somos solo 5 templarios. Hablan de más de 30 bandoleros bien armados. Necesitaríamos ayuda del reino, pero para cuando llegue, ya será demasiado tarde», completó Alejandro, quien había estado escuchando la conversación junto con sus compañeros vikingos. «Pero no estáis solos en esto, hermanos templarios. Mis hombres y yo hemos jurado proteger a los inocentes, sin importar el dios al que recen». Diego se golpeó el puño contra el pecho en un gesto de determinación absoluta. 30 bandoleros contra 35 guerreros de honor. Me gustan esas probabilidades. Sofía se acercó a la pequeña María, que se había aferrado a las túnicas de Andrés como si fueran su única salvación. Lava puso sus manos sobre la cabeza de la niña y cerró los ojos, entrando en un trance profundo que hizo que el aire mismo pareciera vibrar con energía sobrenatural. «Veo el escondite de los malvados», murmuró Sofía con voz distante. «Una fortaleza en ruinas en la costa norte, donde el mar golpea contra acantilados negros. Las mujeres están vivas, pero su tiempo se agota. Y veo una batalla que definirá quiénes somos realmente». Gabriel se acercó a Sofía, sintiendo una conexión con su visión. «Yo también veo esa fortaleza, hermana, pero veo algo más. Esta batalla no será solo contra bandoleros externos, sino contra los demonios internos que todos llevamos. Será una prueba de fuego que purificará nuestras almas». Fernando tomó una decisión que resonaría a través de las «Hermanos, tanto templarios como vikingos, esto es más que una misión de rescate. Es la primera vez que caballeros de Cristo y guerreros del norte luchamos juntos por una causa común. Seamos dignos de este momento histórico». La preparación durante las siguientes 24 horas, el monasterio se transformó en un campamento militar donde las mejores tradiciones de ambas culturas se fusionaron en una estrategia de combate única. Carlos y Diego trabajaron juntos para crear un plan que combinaba la disciplina templaria con la ferocidad controlada vikinga. «Usaremos vuestra fuerza y valor en el asalto frontal», explicó Carlos, «mientras que nosotros flanquearemos por los lados
utilizando nuestra experiencia en asedios. Sebastián y Miguel colaboraron en la creación de mapas detallados de la región, combinando los conocimientos geográficos del monje con las habilidades de navegación costanera del Skoll. Si atacamos al amanecer, sugirió Miguel, el sol estará a nuestras espaldas, cegando a los defensores. Andrés preparó pociones curativas y vendajes, sabiendo que la batalla sería inevitable y que habrían heridos que atender. Ricardo se había ofrecido como voluntario para ser su ayudante, mostrando un interés genuino en aprender el arte de sanar, además del de combatir. Pero fue la preparación espiritual la que más impactó a todos los presentes. Fernando, que, antes de partir, todos los guerreros, independientemente de su fe, participaran en una ceremonia de purificación y bendición. No os pido que abandonéis vuestros dioses, explicó Fernando a los vikingos reunidos. Os pido que abráis vuestros corazones a la posibilidad de que todos luchemos bajo la protección del mismo Dios de justicia y misericordia. Llamémosle por el nombre que lo llamemos. La ceremonia tuvo lugar en la capilla del monasterio Los templarios oraron en latín, mientras los vikingos entonaron cánticos en nórdico antiguo. Pero gradualmente, las voces se fueron armonizando en una melodía que trascendía las barreras del idioma y la tradición. Sofía, arrodillada ante el altar cristiano, con lágrimas corriendo por sus mejillas, murmuró una oración que sorprendió a todos los presentes en Cristo Jesús. Aunque aún no comprendo completamente quién eres, puedo sentir tu amor rodeando este lugar. Si puedes usar a unas 5, la va pagana como instrumento de tu justicia, acepta mis habilidades para proteger a los inocentes. Alejandro, de pie junto a Fernando frente al crucifijo, sintió por primera vez en su vida la presencia tangible de algo infinitamente mayor que él mismo. No sé si estoy listo para abandonar completamente a mis antiguos dioses, murmuró al gran maestre, pero puedo sentir que el Dios que vosotros adoráis es un Dios de verdadera justicia. Si Él nos guía en esta batalla, prometo abrir mi corazón a su enseñanza. El viaje hacia el destino al alba siguiente. 35 guerreros partieron del monasterio con una determinación que ninguno había sentido antes en sus vidas. No marchaban solo como vikingos o templarios, sino como hermanos unidos en una causa sagrada. El viaje hacia la fortaleza en ruinas de los Lobos Negros tomó 2 días de marcha intensa a través de terreno montañoso. Durante el camino, las conversaciones entre guerreros de ambas tradiciones se volvieron más profundas e íntimas. Diego confesó a Carlos sus dudas sobre la violencia que había definido su vida hasta ese momento. He matado a muchos hombres, hermano Carlos, pero siempre en busca de gloria personal o botín. Esta es la primera vez que lucho, sabiendo que mi causa es completamente justa. Carlos respondió con la sabiduría de quien había luchado muchas batallas, tanto físicas como espirituales. La diferencia, hermano Diego, está en por qué luchas. Cuando peleas por ego, cada golpe te endurece el corazón. Cuando luchas por amor, cada golpe te acerca más a Dios. Ricardo, que marchaba junto a Andrés, había comenzado a cuestionar su propia sed de aventura y reconocimiento. Hermano Andrés, ¿cómo puedo saber si estoy luchando por las razones correctas? El templario hospitalario sonrió con afecto paternal. Pregúntate esto, joven Ricardo. ¿Estarías dispuesto a dar tu vida para salvar a esas mujeres inocentes, incluso si nadie supiera jamás de tu sacrificio? Si la respuesta es sí, entonces tu corazón está en el lugar correcto. Miguel y Sebastián aprovecharon el viaje para profundizar su intercambio cultural, y el bardo vikingo comenzó a comprender que las historias cristianas tenían una dimensión de amor universal que las sagas nórdicas, por épicas que fueran, no alcanzaban completamente. Vuestro Cristo
observó Miguel mientras descansaban junto a un arroyo de montaña. Es el único héroe de todas las historias que he conocido que obtiene su mayor victoria a través de la derrota aparente en es. Desconcertan, pero profundamente. Hermoso en Sebastián asintió, emocionado por la comprensión creciente del guerrero nórdico. Esa es la paradoja central de nuestra fe, hermano Miguel. La fortaleza viene de la humildad, la vida viene de la muerte, la victoria viene del sacrificio. La víspera de la batalla, la noche antes del asalto, mientras acampaban en las colinas que dominaban la fortaleza, en ruinas de los lobos negros, todos los guerreros sintieron el peso de lo que estaba por venir. No era solo una batalla física, sino un momento que definiría quiénes eran realmente y en qué se convertirían. Fernando reunió a todos en un círculo alrededor de una pequeña hoguera. Hermanos, mañana no solo rescataremos a esas mujeres inocentes, mañana demostraremos que hombres de diferentes culturas pueden unirse cuando el amor por la justicia los llama. Alejandro se puso de pie, con una solemnidad que todos reconocieron como el momento en que el líder vikingo cruzó definitivamente el umbral de su transformación. He vivido 35 años buscando gloria y honor para mí mismo, pero esta noche comprendo que el verdadero honor viene de servir a algo más grande que uno mismo. Sea cual sea el resultado de mañana, ya soy un hombre diferente. Sofía, envuelta en su capa ceremonial, pero llevando ahora una pequeña cruz de madera que Gabriel le había tallado. Habló con una voz que parecía venir de lugares sagrados. En mis visiones veo dos futuros posibles para nosotros. En uno, triunfamos, pero seguimos siendo los mismos. En el otro, la victoria nos transforma en algo completamente nuevo, algo que el mundo nunca ha visto antes. Elijamos el segundo futuro. Mientras las llamas de la hoguera se elevaban hacia las estrellas, templarios y vikingos se dieron cuenta de que ya no eran dos grupos separados, luchando por una causa común, sino una nueva hermandad forjada en el fuego de la convicción compartida y la fe naciente. La batalla del amanecer no sería solo contra los lobos negros, sino el nacimiento de algo revolucionario en la historia del mundo, en la primera orden de caballeros que trascendía las fronteras culturales y religiosas, unidos no por el origen, sino por el destino compartido de servir a la justicia divina. Capítulo 6. La batalla del amanecer. El primer rayo de sol se alzó como una espada dorada sobre el horizonte, iluminando la fortaleza en ruinas donde los lobos negros habían establecido su guarida. La antigua construcción, probablemente un puesto militar romano, abandonado siglos atrás, se alzaba imponente sobre acantilados que caían vertiginosamente hacia las aguas bravas del mar Cantábrico. Alejandro y Fernando, líderes naturales de sus respectivos grupos, habían pasado la última hora antes del alba perfeccionando los detalles finales de su estrategia conjunta. La operación que habían diseñado era un reflejo perfecto de cómo sus dos tradiciones guerreras se complementaban mutuamente. Los templarios atacaremos desde el este, murmuró Carlos, señalando el mapa improvisado que habían dibujado en la tierra. Utilizaremos nuestras técnicas de asedio para tomar las murallas laterales mientras mantenemos la disciplina en formación cerrada. Diego asintió, con sus ojos brillando con una mezcla de excitación contenida y determinación férrea. Y nosotros atacaremos frontalmente, desde el oeste, pero no como guerreros furiosos sin control, sino con la furia disciplinada que habéis comenzado a enseñarnos. Ricardo, que había sido designado para liderar el grupo de rescate, una vez que las defensas fueran penetradas, verificó una última vez el plano que Sofía había dibujado, basándose en sus visiones. Las mujeres están en la torre norte, en las celdas subterráneas. Andrés y Miguel vendrán conmigo para asegurar su bienestar
mientras el resto mantiene ocupados a los bandoleros. Gabriel, quien actuaría como explorador avanzado utilizando sus habilidades místicas para detectar trampas o emboscadas, cerró los ojos por un momento, entrando en comunión espiritual con las fuerzas divinas que había aprendido a percibir. «Puedo sentir a 32 hombres en la fortaleza», reportó con certeza absoluta. «La mayoría están dormidos o borrachos, pero hay 6 guardias despiertos y alertas. Sebastián, que permanecería en la retaguardia para coordinar comunicaciones y proporcionar apoyo logístico, había preparado señales de humo para casos de emergencia. Si algo sale mal, advirtió a todos los guerreros. 3 columnas de humo significan retirada inmediata. No arriesguemos vidas innecesariamente por orgullo. El momento de la verdad, cuando la luz del amanecer se intensificó lo suficiente para permitir un ataque coordinado, Alejandro y Fernando se miraron a los ojos por última vez antes de la batalla. En esa mirada se transmitieron respeto mutuo, confianza absoluta y algo más profundo, el reconocimiento de que este momento cambiaría sus vidas para siempre, sin importar el resultado. «Que tu Dios nos bendiga a todos, hermano Fernando», murmuró Alejandro, sorprendiéndose a sí mismo por la sinceridad de sus palabras. «Él ya lo ha hecho», respondió Fernando con una sonrisa serena, «al traernos juntos para este propósito. Sagrado el ataque comenzó con la precisión de un reloj celestial. Los templarios se movieron como fantasmas disciplinados, utilizando el terreno rocoso para acercarse a las murallas orientales sin ser detectados. Sus años de entrenamiento en combate silencioso y coordinado les permitieron neutralizar a los primeros guardias sin alarmar al resto de la fortaleza. Simultáneamente, los vikingos avanzaron desde el oeste con una combinación única de ferocidad nórdica y disciplina templaria que había nacido de sus semanas de entrenamiento. Diego lideraba la carga con un grito de guerra que hizo eco en los acantilados, pero era un grito controlado, diseñado para intimidar específicamente a los defensores, sin alertar a toda la región. La furia sagrada, cuando los lobos negros finalmente se dieron cuenta de que estaban bajo ataque, ya era demasiado tarde para organizar una defensa efectiva. Rodrigo el Maldito, el líder de los bandoleros, saltó de su lecho con la desesperación de quien se sabe perdido, pero su orgullo le impidió considerar la rendición. «Son solo unos pocos fanáticos religiosos y bárbaros del norte», gritó a sus hombres mientras se armaba apresuradamente. «Mostradles lo que hacemos con los que interfieren con nuestros negocios». Pero cuando los bandoleros salieron de sus refugios para enfrentar a los atacantes, se encontraron con algo que no esperaban. A guerreros que luchaban no solo con habilidad técnica superior, sino con una convicción moral que los hacía prácticamente imparable. Carlos y Diego lucharon espalda contra espalda en el patio principal de la fortaleza, combinando las técnicas de espada templaria con las tácticas de hacha vikinga, en una sinfonía de combate que dejaba atónitos incluso a sus propios compañeros. No luchaban con odio o sed de venganza, sino con la determinación fría y pura de quienes saben que su causa es absolutamente justa. «Por las mujeres inocentes», gritó Diego mientras desarmaba a 2 bandoleros simultáneamente. «Por la justicia de Cristo», respondió Carlos, protegiendo el flanco de su hermano de armas, con movimientos que parecían una danza guerrera. El rescate. Mientras la batalla principal se desarrollaba en el patio, Ricardo, Andrés y Miguel se dirigieron hacia la torre norte, siguiendo el mapa visionario de Sofía. Los sonidos de combate arriba les proporcionaban cobertura acústica, pero también añadían urgencia a su misión. Las celdas subterráneas eran un testimonio de la crueldad de los lobos negros. 15 mujeres de diferentes edades, desde adolescentes hasta madres de familia, estaban encadenadas en condiciones deplorables. Entre ellas se encontraba Elena, la esposa de Pedro el Labrador, quien había mantenido la moral del grupo con oraciones.
constantes y palabras de esperanza. «Somos amigos», les aseguró Ricardo en el dialecto local mientras Andrés comenzaba a examinar médicamente a las mujeres para asegurarse de que pudieran moverse. «Venimos del monasterio de Santa María. Vuestras familias nos enviaron». Elena se adelantó, con lágrimas de alivio corriendo por sus mejillas. «Mi Pedro, mi pequeña María, ¿están bien? Están sanos y salvos en el monasterio», confirmó Miguel mientras trabajaba en romper las cadenas con herramientas especializadas que había traído. «Pero debemos movernos rápidamente. La batalla aún no ha terminado». Andrés, mientras examinaba a una joven que había sido gravemente maltratada, sintió una ira justa que nunca había experimentado antes. «Hermanos», murmuró con voz temblorosa de emoción contenida, «prometo por Cristo que estos demonios pagarán por lo que han hecho». El duelo final, en el patio principal. La batalla se había reducido a un enfrentamiento final entre los líderes. Rodrigo el Maldito, desesperado y acorralado, había desafiado personalmente a Fernando en combate singular, esperando que la muerte del líder templario desmoralizara a las fuerzas atacantes. «¡Monje cobarde!», gritó Rodrigo blandiendo una espada manchada de sangre inocente. «Escóndete detrás de tus oraciones mientras hombres de verdad resuelven esto como debe ser». Fernando aceptó el desafío no por orgullo, sino porque reconoció que este momento era simbólico del conflicto entre el bien y el mal que define la experiencia humana. «No lucho por orgullo personal, Rodrigo», respondió el gran maestre con serenidad absoluta, «sino por cada mujer inocente que has torturado, por cada familia que has destruido, por cada oración de los oprimidos que clama justicia al cielo». El duelo que siguió fue más que un combate físico, fue una representación visible de la eterna lucha entre la luz y las tinieblas. Rodrigo luchaba con la desesperación de quien sabe que su alma está perdida, utilizando técnicas sucias y movimientos sin honor. Fernando combatía con la precisión de quien está en paz consigo mismo. Cada movimiento calculado no para infligir dolor innecesario, sino para neutralizar la amenaza de la manera más eficiente posible. Alejandro, que había derrotado a sus propios oponentes, observaba el duelo con una fascinación profunda. En los movimientos de Fernando podía haber una forma completamente nueva de conceptualizar el combate, no como una expresión de dominio personal, sino como un instrumento de justicia divina. Cuando Fernando finalmente derrotó a Rodrigo, no lo hizo con un golpe brutal, sino con una maniobra que simplemente lo desarmó y lo dejó indefenso en el suelo. «Ríndete, Rodrigo», le ofreció el templario, «y dedica el resto de tu vida a reparar el daño que has causado». Pero él escabalaró, deshonrado, incapaz de aceptar la misericordia que se le ofrecía, intentó un último ataque traicionero con una daga oculta. Fue Alejandro quien intervino, no para matar a Rodrigo, sino para proteger a Fernando de la puñalada mortal. La transformación completa en el momento en que Alejandro salvó la vida de Fernando, arriesgando la suya propia. Algo fundamental cambió en el corazón del líder vikingo. No fue una conversión intelectual o una decisión calculada, sino una transformación instantánea del alma que lo iluminó como un rayo de luz divina. «Hermano Fernando», murmuró Alejandro mientras ayudaba al templario a levantarse, «creo que finalmente entiendo lo que vuestro Cristo enseña. El amor verdadero no es solo una emoción, sino una acción. Es elegir proteger a otros, incluso cuando eso implica riesgo personal». Fernando, profundamente conmovido por el sacrificio de Alejandro, puso sus manos sobre los hombros del guerrero nórdico. «Alejandro, hermano mío, has comprendido en un momento lo que a muchos nos toma años aprender. El amor de Cristo no es una teoría, sino una forma de vivir». Sofía, que había permanecido en las colinas durante la batalla,
pero había observado todo a través de sus visiones místicas. Llegó corriendo al patio justo cuando la última resistencia de los lobos negros se desmoronaba. Sus ojos brillaban con una luz que todos reconocieron como divina. «He visto el futuro que se abre ante nosotros», anunció con voz temblorosa de emoción. «Ya no somos vikingos y templarios. Somos algo nuevo, algo que el mundo necesita desesperadamente. Una hermandad que trasciende las fronteras y las tradiciones, unida solo por el servicio a la justicia y la misericordia». Segunda pausa, narrativa estratégica, pero lo que nadie podía imaginar era que esta victoria sobre los lobos negros era solo el comienzo de una transformación que se extendería mucho más allá de los 35 guerreros presentes, porque en ese momento, mientras liberaban a las mujeres cautivas, contemplaban el amanecer de una nueva era. Fuerzas que habían estado esperando durante siglos comenzaron a moverse para revelar el verdadero propósito de su encuentro. Capítulo 7. Han. La revelación sagrada. La victoria sobre los lobos negros había sido completa, pero mientras los guerreros victoriosos se ocupaban de liberar a las mujeres cautivas y asegurar la fortaleza, algo extraordinario comenzó a suceder. El aire mismo parecía vibrar con una energía que ninguno de ellos había experimentado antes. Y Sofía y Gabriel entraron simultáneamente en un trance profético que haría eco en sus almas para el resto de sus vidas. «Hermanos», murmuró Sofía con voz que parecía venir de dimensiones celestiales, «prepárense para presenciar algo que cambiará todo lo que creemos saber sobre nuestro destino». Gabriel, con los ojos cerrados, pero irradiando una luz interior que todos podían percibir, añadió: «El Señor ha preparado una revelación especial para este momento, para estos hombres que han demostrado que el amor puede unir lo que el orgullo separa. En la visión compartida mientras el sol alcanzaba su punto más alto sobre la fortaleza conquistada, una luz dorada que no provenía del astro rey comenzó a envolver a todos los presentes. No era una luz física que cegara los ojos, sino una iluminación espiritual que abría los corazones a verdades que habían permanecido ocultas. En esa luz, todos los guerreros vikingos y templarios por igual comenzaron a ver la misma visión, con una claridad que superaba cualquier experiencia previa. Vieron la historia desde una perspectiva divina, contemplando cómo los eventos aparentemente separados de sus vidas habían sido guiados hacia este momento específico por una Prophet Amor. Alejandro vio su vida entera desplegándose como un pergamino en cada batalla, cada decisión, cada momento de duda. Todos habían sido preparación para este instante de transformación. Pero más importante aún, vio su futuro, no como un conquistador en busca de gloria personal, sino como un protector de los inocentes, un caballero al servicio del Rey de Reyes. Diego contempló con asombro cómo su fuerza física, que siempre había utilizado para dominar a otros, podía convertirse en un instrumento de protección y justicia. En la visión, se vio a sí mismo no destruyendo, sino construyendo, no aterrorizando, sino consolando. Ricardo observó el camino que se abría ante él, de joven impulsivo en busca de aventuras, a defensor maduro de la justicia, guiado no por la sed de reconocimiento, sino por el amor genuino hacia la humanidad sufriente. Miguel vio cómo sus habilidades como guardián de historias podían evolucionar para preservar y transmitir no solo las gestas del pasado, sino los testimonios de fe y transformación que estaban presenciando. La presencia de Cristo en el centro de la visión compartida, apareció una figura que irradiaba amor tan puro e intenso que ninguno de los presentes pudo dudar de su identidad. No era una aparición física como las que describían las leyendas, sino una presencia espiritual tan real y tangible que transformó instantáneamente la comprensión que cada hombre tenía de la divinidad. Cristo habló, no con palabras audibles,
sino directamente a sus corazones, en el idioma del alma que trasciende todas las barreras culturales. Mis amados hijos, habéis demostrado que cuando el amor guía vuestras acciones, no hay diferencias que no puedan superarse. Os he reunido aquí para que seáis testimonio de una nueva forma de servir a mi padre. Alejandro, el líder vikingo, que había pasado su vida adorando a dioses distantes y a menudo caprichosos, sintió por primera vez la presencia de un dios que no solo era poderoso, sino infinitamente amoroso. Señor, respondió su corazón, he buscado gloria y honor en batallas que solo alimentaban mi orgullo. Enséñame a luchar por causas que alimenten mi alma. La respuesta de Cristo llegó como una ola de paz que inundó el corazón del guerrero nórdico al Alejandro. Hijo mío, tu búsqueda de honor no era errónea, solo estaba mal dirigida. El verdadero honor viene de servir a quienes no pueden defenderse. Tu fuerza fue un regalo para proteger, no para conquistar. Diego, abrumado por una emoción que nunca había experimentado, se encontró llorando sin poder detenerse. He usado tu regalo de la fuerza para causar dolor, Señor. ¿Cómo puedes perdonar a alguien como yo? Diego, hermano mío, llegó la respuesta con una ternura que sanó heridas que el guerrero ni siquiera sabía que tenía. Cada día es una oportunidad para comenzar de nuevo. Tu fuerza no está maldita por lo que has hecho, sino bendecida por lo que harás. La transformación de Sofía para Sofía la vidente, la revelación, fue particularmente intensa. Como sacerdotisa, había servido a los antiguos dioses nórdicos con sinceridad, pero siempre había sentido que había algo más grande, esperando ser descubierto. En la presencia de Cristo, todas sus búsquedas espirituales anteriores encontraron su culminación. Sofía, hija querida, sintió en su corazón, tu don de visión era una preparación para este momento. Los dioses que adorabas eran sombras y ecos de la verdad que ahora encuentras. Tu búsqueda sincera de lo divino me ha llevado hasta ti. Señor, murmuró Sofía en voz alta, con lágrimas que parecían cristales de luz pura. Siempre supe que había algo más allá de lo que... Ahora comprendo que ese algo eres tú. Acepto tu luz en lugar de las sombras que he seguido. En ese momento, el cambio en Sofía fue visible para todos los presentes. Su cabello pelirrojo pareció brillar con una luz interior, y sus ojos verdes reflejaron una paz profunda que había reemplazado la búsqueda constante que los había caracterizado anteriormente. La unión de tradiciones. Cristo se dirigió entonces a todos ellos. Como grupo, habéis demostrado que mis enseñanzas no están limitadas por las tradiciones humanas. Los templarios han aprendido que la fuerza verdadera incluye la compasión. Los vikingos han descubierto que el honor verdadero incluye el servicio. Juntos, seréis un nuevo tipo de caballería, caballeros de la Cruz Universal. Fernando, aunque ya era cristiano, sintió su fe elevarse a dimensiones que nunca había imaginado. En la presencia directa del Salvador, comprendió que su misión como templario había sido preparación para algo mucho más grande, y liderar una hermandad que trascendería las divisiones culturales y religiosas. Carlos experimentó una confirmación profunda de que su vida dedicada al servicio militar cristiano había encontrado su propósito supremo: enseñar a guerreros de diferentes tradiciones que la verdadera fuerza viene del amor, no del odio. Sebastián vio cómo todos sus años de estudio y preservación de textos sagrados habían sido preparación para documentar esta nueva forma de hermandad cristiana que estaba naciendo ante sus ojos. Andrés comprendió que su vocación de sanador se expandiría para incluir no solo la curación de cuerpos, sino la sanación de las divisiones culturales que separaban a los hijos de Dios. San Gabriel, el visionario joven, recibió la confirmación de que sus profecías habían sido auténticas preparaciones divinas para este momento histórico. La comisión sagrada. Mientras la visión alcanzaba su clímax, Cristo extendió sus brazos
en un gesto que abarcó tanto a vikingos como a templarios han ido por todo el mundo, no solo a predicar mi palabra, sino a demostrar con vuestras vidas que el amor puede unir lo que el odio separa. Sed caballeros, pero no de un reino terrenal, sino del reino de mi Padre. Vuestros escudos llevarán la cruz, símbolo de amor sacrificial. Vuestras espadas defenderán a los indefensos. Vuestros corazones se abrirán a todos los que busquen sinceramente la verdad, sin importar de dónde vengan o qué tradiciones hayan seguido anteriormente. Y recordad siempre, no sois conquistadores, sino liberadores. No sois jueces, sino servidores. No sois señores, sino hermanos de todos los que buscan la luz. El bautismo del Espíritu. La visión culminó con algo que ninguno de ellos había esperado, pero que todos reconocieron como el momento más sagrado de sus vidas. Una luz que no era de este mundo los envolvió a todos. Y en ese instante, cada vikingo presente experimentó lo que los primeros cristianos habían llamado el bautismo del Espíritu Santo. No fue una conversión forzada o manipulada, sino un reconocimiento del alma de que había encontrado finalmente lo que había estado buscando toda la vida. Alejandro, Diego, Ricardo, Miguel y Sofía sintieron simultáneamente que sus corazones se expandían para acoger una verdad más grande de la que jamás habían imaginado. Acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador, declaró Alejandro con voz firme, pero llena de emoción, y prometo dedicar el resto de mi vida a servir su reino de justicia y amor. Uno por uno, cada vikingo presente hizo la misma declaración, no por presión externa, sino por una convicción interna tan fuerte que resistir habría sido imposible. La nueva hermandad, cuando la visión finalmente se desvaneció y todos regresaron a la conciencia normal, se dieron cuenta de que ya no eran los mismos hombres que habían sido esa mañana. Habían sido testigos de algo que cambiaría no solo sus vidas individuales, sino el curso de la historia. Fernando, con lágrimas de gozo corriendo por su rostro, se acercó a Alejandro y lo abrazó como a un hermano. Bienvenido a la familia de Cristo, hermano Alejandro. Pero más que eso, han bienvenido a una nueva forma de servir a Dios que ninguno de nosotros había imaginado antes de hoy. Alejandro devolvió el abrazo con una emoción que nunca había permitido que otros vieran. Hermano Fernando, siento como si hubiera estado ciego toda mi vida y finalmente pudiera ver. Todo por lo que he luchado antes parece vacío comparado con esta nueva misión. Sofía se acercó a Gabriel, y ambos visionarios compartieron una sonrisa de comprensión mutua. Ahora entiendo por qué nuestras visiones nos guiaron hasta aquí, murmuró la ex sacerdotisa. No era solo para que encontráramos la fe, sino para que naciéramos como instrumentos de unidad. Tevin, el grupo que había comenzado el día como 30 vikingos y 5 templarios, se había convertido en 35 caballeros de la Cruz Universal, una hermandad única en la historia del mundo. Han guerreros de diferentes tradiciones, unidos no por el origen, sino por el destino compartido de servir al amor universal de Cristo. Mientras contemplaban las mujeres liberadas que ahora podían regresar sanas y salvas a sus familias, todos los nuevos caballeros comprendieron que esta misión de rescate había sido solo el comienzo de una aventura espiritual que los llevaría a transformar el mundo de maneras que aún no podían imaginar completamente. Capítulo 8. El regreso triunfal. El viaje de regreso al monasterio de Santa María de los Valles Eternos fue completamente diferente a cualquier travesía que los guerreros hubieran emprendido anteriormente. Ya no marchaban como conquistadores que regresaban con botín, ni como soldados que volvían de cumplir una misión rutinaria. Caminaban como peregrinos que habían encontrado el tesoro más grande imaginable, un propósito divino que trascendía todas sus ambiciones. Anteriors, las 15 mujeres liberadas,
viajaban en el centro del grupo, protegidas por los nuevos caballeros de la cruz universal, con una devoción que iba mucho más allá del deber militar. Helena, la esposa de Pedro el Labrador, se había convertido en la líder natural de las mujeres rescatadas, y su gratitud hacia sus salvadores se expresaba en oraciones constantes que creaban una atmósfera de sagrada celebración durante todo el trayecto. Nunca perdí la esperanza, confió Helena a Sofía mientras caminaban juntas, porque sentía en mi corazón que Dios enviaría ángeles para rescatarnos, pero nunca imaginé que esos ángeles serían guerreros de tierras tan lejanas. Sofía, que ahora irradiaba una paz interior que todos podían percibir, sonrió con la sabiduría de quien había encontrado su verdadero hogar espiritual. Hermana Helena, he aprendido que Dios puede usar a cualquiera que abra su corazón al amor verdadero. Mi origen pagano no fue un obstáculo para su gracia, sino una preparación para comprenderla más profundamente. Las transformaciones evidentes durante los 2 días de marcha hacia el monasterio. Las transformaciones en cada uno de los ex-vikingos se hicieron evidentes no solo para ellos mismos, sino para todos los que los observaban. Alejandro ya no caminaba con la altivez del líder que busca inspirar temor y respeto, sino con la dignidad serena del líder que busca servir y proteger. Su conversación con Fernando durante las largas horas de caminata revelaba una mente que había encontrado un nuevo marco de referencia para entender el liderazgo. Hermano Fernando, reflexionó Alejandro mientras observaba cómo sus antiguos compañeros vikingos ayudaban a las mujeres más débiles a caminar. Durante años creí que un buen líder era quien podía dominar a otros e inspirar temor en los pero ahora veo que el verdadero liderazgo es despertar lo mejor que hay en cada persona. Fernando, que había estado observando la transformación del líder nórdico con admiración creciente, asintió con aprobación. Es exactamente lo que Cristo nos enseña, hermano Alejandro. Él no vino a ser servido, sino a servir. Y paradójicamente, al servir a otros, se convirtió en el líder más influyente de la historia. Diego había experimentado quizás el cambio más dramático de todos. El guerrero que había definido su identidad a través de la fuerza bruta y la intimidación, ahora utilizaba esa misma fuerza para cargar a una anciana que no podía caminar sin ayuda, y su rostro irradiaba una ternura que nadie habría imaginado. Possible, Carlos, hermano, murmuró Diego durante uno de los descansos. Siento como si hubiera estado viviendo en una cueva oscura toda mi vida, creyendo que las sombras en las paredes eran la realidad. Ahora que he visto la luz verdadera, no puedo entender cómo fui tan ciego durante tanto tiempo. Carlos, profundamente conmovido por la sinceridad del guerrero nórdico, puso una mano reconfortante sobre su hombro. Diego, hermano mío, lo importante no es la oscuridad donde estuviste, sino la luz hacia donde te diriges. Cristo no nos juzga por nuestro pasado, sino que nos capacita para nuestro futuro. Ricardo había comenzado a mostrar una madurez que sorprendía incluso a sus compañeros vikings más veteranos. El joven que había abandonado el hogar paterno en busca de aventuras emocionantes, ahora encontraba su mayor satisfacción en pequeños actos de servicio que pasaban desapercibidos para otros. Andrés, confesó Ricardo mientras ayudaba al templario a preparar medicinas para las mujeres que aún se recuperaban de su cautiverio. Siempre pensé que la verdadera masculinidad se demostraba a través de la dominación y la conquista, pero verte cuidar a los enfermos con tanta dedicación me ha enseñado que la verdadera fuerza es la capacidad de sanar. Andrés, que había encontrado en Ricardo a un discípulo entusiasta, sonrió con afecto paternal. Hijo mío, has descubierto una de las verdades más profundas del cristianismo, aunque servir a otros nos hace más fuerte, no más débiles.
Cada herida que sanamos nos acerca más al corazón de Cristo. Miguel había comenzado a componer una nueva forma de canción, no las épicas de guerra y conquista que habían definido su arte anterior, sino himnos de transformación y redención, que capturaban la belleza de lo que estaban viviendo. Sebastián compartió a Miguel durante una parada nocturna mientras ambos trabajaban en documentar los eventos recientes. Mis canciones anteriores celebraban la gloria en la batalla y la fama que duraba después de la muerte, pero ahora quiero crear música que celebre la vida que se transforma y el amor que dura para la eternidad. Sebastián, emocionado por la evolución artística del Scout, lo animó a continuar. Hermano Miguel, has encontrado el propósito más elevado del arte, a no solo entretener o impresionar, sino transformar corazones y elevar almas hacia lo divino. El recibimiento en el monasterio, cuando la procesión de caballeros de la Cruz Universal y mujeres liberadas apareció en el horizonte del monasterio. Pedro el Labrador fue el primero en avistarlos desde la torre de vigilancia, donde había mantenido una vigilia constante desde su llegada. ¡Regresan! ¡Regresan todos!, gritó con voz quebrada por la emoción. Y en segundos, todo el monasterio se llenó de actividad, mientras monjes y residentes temporales se preparaban para recibir a los Hera. Cuando Pedro vio a Elena caminando sana y salva en el centro del grupo, sus piernas se debilitaron y tuvo que apoyarse en las murallas para no caer. Su pequeña María, que había estado esperando noticias de su madre con la paciencia heroica de los niños que han aprendido a confiar en Dios, corrió hacia los brazos de su padre con lágrimas de alegría. El reencuentro entre las familias separadas fue un testimonio viviente del poder restaurador del amor divino. Esposos abrazaron a esposas, padres besaron a hijas, hermanos se reencontraron con hermanas, y cada abrazo parecía irradiar una gratitud que santificaba el aire mismo. Pero lo que más impresionó a los monjes que habían permanecido en el monasterio no fue solo el éxito de la misión de rescate, sino la transformación evidente en los guerreros que habían partido como vikingos y regresaban como algo completamente nuevo. En el hermano Antonio el portero, un monje anciano que había vivido en el monasterio durante más de 40 años y había visto muchas cosas extraordinarias, se acercó a Fernando con expresión de asombro reverencial. «Hermano Fernando», murmuró el anciano monje, «he presenciado muchos milagros en mis años de servicio, pero nunca había visto una transformación tan completa en hombres adultos. Esos guerreros nórdicos irradian una luz interior que no tenían. Cuando partieron», Fernando asintió, aún procesando él mismo la magnitud de lo que habían experimentado. «Hermano Antonio, hemos sido testigos de algo que cambiará nuestras vidas para siempre. Cristo mismo nos ha mostrado que su amor puede unir corazones que el mundo considera irreconciliables». La ceremonia de dedicación, esa misma noche, en la capilla principal del monasterio, tuvo lugar una ceremonia que no tenía precedentes en la historia del cristianismo. Los 5 ex vikingos se arrodillaron ante el altar, no para ser forzados a una conversión, sino para formalizar públicamente la transformación que ya había ocurrido en sus corazones. Fernando, actuando como celebrante principal, había preparado una liturgia especial que honraba tanto la sinceridad de la conversión como la singularidad de las circunstancias. «Hermanos Alejandro, Diego, Ricardo, Miguel y Sofía», comenzó Fernando con voz que temblaba de emoción, «habéis venido ante este altar no como conquistados, sino como conquistadores conquistadores de vuestros propios corazones, vencedores de vuestras propias limitaciones». Alejandro, como líder del grupo, respondió en nombre de todos: «Hermano Fernando, venimos ante Cristo no para abandonar lo que éramos,
sino para convertir lo que éramos en algo más grande. Nuestro valor, nuestra lealtad, nuestro honor, todo eso permanece, pero ahora está al servicio del Rey de Reyes. Cada uno de los nuevos convertidos hizo entonces una declaración personal que reflejaba su comprensión única de lo que significaba seguir a Cristo. Diego se levantó con lágrimas en los ojos. Consagro mi fuerza para proteger a los indefensos, mi valor para defender la justicia y mi vida entera para servir al amor que me ha transformado. Ricardo, con la sinceridad ardiente de la juventud iluminada, prometo usar mi energía no para buscar gloria personal, sino para construir el reino de Dios en la tierra, donde todos los hijos de Dios puedan vivir en paz. Miguel, con la elocuencia del poeta. Inspirado, dedico mi voz para cantar las maravillas de Dios, mi memoria para preservar estas historias de transformación, y mi arte para acercar otros corazones a la luz divina. Why, Sofía, cuya conversión había sido quizás la más dramática de todas, entrego mis dones proféticos para ser usados según la voluntad de Cristo, mis visiones para guiar a otros hacia la verdad y mi vida entera para demostrar que no hay alma tan perdida que no pueda ser encontrada por el amor divino. La visión del futuro. Mientras la ceremonia alcanzaba su clímax, Sofía y Gabriel entraron nuevamente en una visión compartida, pero esta vez no sobre el pasado o el presente, sino sobre el futuro glorioso que se abría ante la nueva hermandad. Vieron monasterios en tierras lejanas, donde caballeros de la Cruz Universal enseñarían que el cristianismo no era una religión de una sola cultura, sino una fe universal que podía adaptarse a cualquier tradición sin perder su esencia. Contemplaron hospitales donde antiguos guerreros usarían sus habilidades organizativas para coordinar el cuidado de los enfermos y necesitados. Observaron escuelas donde ex-vikingos enseñarían a niños de todas las nacionalidades que el verdadero valor no consistía en vencer a otros, sino en vencerse a sí mismos. Presenciaron encuentros diplomáticos donde la hermandad serviría como mediadora entre culturas en conflicto, demostrando que el diálogo amoroso era más poderoso que cualquier ejército. Hermanos, murmuró Sofía cuando la visión terminó. Nuestro encuentro aquí no es el final de una historia, sino el comienzo de muchas historias que cambiarán el mundo. Seremos semillas de unidad plantadas en un mundo dividido. Gabriel asintió, con los ojos brillando de expectación sagrada. Y esas semillas crecerán hasta convertirse en un bosque de paz que dará sombra a generaciones futuras que ni siquiera podemos imaginar. Mientras las campanas del monasterio tocaban a medianoche, 35 caballeros de la Cruz Universal se arrodillaron juntos en oración, sabiendo que habían sido elegidos para ser pioneros de una nueva era en la historia del cristianismo. Una era donde el amor de Cristo trascendería todas las barreras humanas y uniría corazones que antes parecían irreconciliablemente diferentes. Su aventura física había terminado, pero su misión espiritual apenas comenzaba. Legado eterno. 10 años después, el monasterio de Santa María de los Valles Eternos se había convertido en algo único en el mundo cristiano. Un centro de peregrinación donde hombres y mujeres de todas las naciones venían no solo a buscar sanación espiritual, sino a presenciar con sus propios ojos el milagro viviente de la unidad en la diversidad. La Orden de los Caballeros de la Cruz Universal, fundada oficialmente 3 años después de la transformación inicial, había establecido casas en 12 países diferentes, desde las tierras heladas de Escandinavia hasta las costas soleadas del Mediterráneo. Cada casa mantenía las tradiciones locales, mientras proclamaba los valores universales del amor, la justicia y la misericordia. Alejandro, ahora conocido como Fray Alejandro de la Misericordia Infinita, había establecido la primera escuela de liderazgo cristiano, que específicamente entrenaba a guerreros de diferentes culturas para convertirse en constructores de paz.
Su metodología, que combinaba la disciplina militar con la contemplación mística, había traído estudiantes desde lugares tan lejanos como Irlanda y Bizancio. El verdadero líder enseñaba a Alejandro a sus discípulos mientras practicaban ejercicios espirituales en los jardines del monasterio. No es quien puede dominar a más hombres, sino quien puede despertar lo mejor que hay en cada hombre. Cristo nos mostró que liderar es servir, y servir es amar sin condiciones. Sus estudiantes, que incluían tanto ex-vikingos como ex-templarios, además de guerreros árabes, sajones y celtas, que habían escuchado sobre la hermandad única del monasterio, aprendían que la verdadera fuerza venía de la unidad espiritual, no de la dominación física. Diego, conocido ahora como Fray Diego del Corazón Manso, había revolucionado el concepto de entrenamiento militar cristiano. Sus técnicas, que enfatizaban la protección de los inocentes por encima de la destrucción de enemigos, se habían extendido por toda Europa y habían inspirado una nueva generación de caballeros que veían el combate como último recurso, no como primera opción. Hermanos, explicaba Diego a un grupo de jóvenes escuderos durante una sesión de entrenamiento, cada movimiento que aprenden debe estar motivado por el amor, no por el ocio. Cuando luchan para proteger, se fortalecen. Cuando luchan para dominar, su transformación personal había sido tan dramática que los bardos de varias naciones habían comenzado a componer canciones sobre el gigante gentil del norte, y muchos guerreros viajaban miles de millas solo para entrenar, bajo su supervisión. Ricardo, ahora Fray Ricardo de la Juventud Eterna, había desarrollado un programa único para jóvenes de diferentes culturas, enseñándoles que la verdadera aventura no estaba en conquistar tierras extrañas, sino en conquistar sus propios corazones y usar esa victoria para servir a otros. Su monasterio juvenil, establecido en una pequeña isla cerca de la costa, había recibido a más de 300 jóvenes de 12 nacionalidades diferentes durante los últimos 5 años. Muchos de estos jóvenes regresaban a sus tierras natales como misioneros de paz, llevando el mensaje de que la unidad cristiana era posible sin uniformidad cultural. Queridos hermanos, les decía Ricardo durante las asambleas matutinas, mientras el sol se alzaba sobre el mar, la verdadera masculinidad no se mide por cuántos enemigos pueden vencer, sino por cuántos amigos pueden hacer de antiguos enemigos. Miguel, conocido como Fray Miguel del Canto Sagrado, había creado una nueva forma de arte litúrgico que incorporaba tradiciones musicales de múltiples culturas para crear himnos que podían ser cantados por cristianos de cualquier origen sin perder su fuerza espiritual. Sus composiciones, que combinaban melodías nórdicas con armonías gregorianas, ritmos celtas con tonos bizantinos, se habían extendido por todo el mundo cristiano y habían contribuido a crear un sentido de unidad espiritual que trascendía las diferencias nacionales. La música enseñaba a Miguel a sus estudiantes en la sala de escritura que había sido convertido en conservatorio. Es el idioma universal del alma. Cuando cantamos juntos, nuestros corazones laten al mismo ritmo, sin importar el idioma que hablemos. Sus obras maestras incluían la Sinfonía de la Transformación, que narraba musicalmente la historia de la conversión de los vikingos, y los Cantos de la Cruz Universal, una colección de himnos que podían ser interpretados utilizando instrumentos tradicionales de cualquier cultura. Sofía, ahora Madre Sofía de las Visiones Sagradas, había establecido el primer convento cristiano que específicamente acogía a mujeres de tradiciones no cristianas que buscaban la verdad espiritual. Su comunidad incluía ex sacerdotisas, celtas, curanderas sajonas y místicas de diversas tradiciones que habían encontrado en Cristo la culminación de sus búsquedas espirituales. Amanas enseñaba a Sofía durante las sesiones de oración contemplativa
en la capilla especialmente construida para acomodar diferentes formas de adoración. Cristo no vino a destruir nuestros dones espirituales, sino a perfeccionarlos. Todo lo bueno que había en nuestras tradiciones anteriores puede ser consagrado y elevado en el servicio al amor divino. Su reputación como visionaria auténtica había atraído a peregrinos de todo el mundo conocido, y sus profecías sobre la expansión del cristianismo hacia tierras aún no descubiertas habían comenzado a inspirar expediciones misioneras hacia regiones que los mapas europeos aún marcaban como terra incognita. Los templarios transformados, los 5 templarios originales, también habían experimentado profundas transformaciones como resultado de su encuentro con los vikingos convertidos. Fernando, ahora gran maestre de la Orden Universal, había desarrollado una nueva teología misionera que enfatizaba la adaptación cultural sin compromiso doctrinal. Sus escritos sobre el cristianismo de muchas caras se habían convertido en textos fundamentales para misioneros que trabajaban con culturas no europeas. Cristo, escribía Fernando en su obra maestra teológica, no vino a crear una sola cultura, sino a redimir todas las culturas. Nuestra misión no es hacer que otros se vuelvan como nosotros, sino ayudarles a encontrar en sus propias tradiciones los puentes hacia la verdad universal. Carlos había establecido la primera academia militar cristiana que entrenaba a caballeros de diferentes órdenes para trabajar juntos en lugar de competir entre ellos. Su metodología de Gehau Cooperativau había revolucionado las tácticas militares cristianas y había demostrado que la unidad era más poderosa que la rivalidad. Sebastián había comenzado a traducir textos cristianos fundamentales a más de 20 idiomas diferentes, creando por primera vez en la historia una biblioteca verdaderamente universal de literatura cristiana. Su obra más ambiciosa era una versión de los evangelios que incorporaba ejemplos y parábolas de diferentes culturas para hacer el mensaje de Cristo accesible a cualquier tradición. Andrés había desarrollado técnicas médicas que combinaban el conocimiento cristiano con sabiduría curativa de tradiciones nórdicas, celtas y árabes. Sus hospitales se habían convertido en centros de investigación médica donde sanadores de diferentes culturas colaboraban para desarrollar tratamientos más efectivos. Gabriel había establecido una red de visionarios cristianos que se comunicaban a través de sueños y visiones para coordinar misiones evangelísticas en todo el mundo. Su red de luz, como había llegado a conocerse, había facilitado la conversión pacífica de comunidades enteras que habían sido preparadas espiritualmente a través de visiones proféticas. El impacto mundial. Las noticias de la Orden de los Caballeros de la Cruz Universal se habían extendido mucho más allá de Europa. Mercaderes que viajaban a Oriente habían llevado historias sobre guerreros que luchaban con amor en lugar de odio. Y estas historias habían comenzado a atraer a buscadores espirituales de culturas que nunca habían tenido contacto directo con el cristianismo. Una delegación de monjes budistas había llegado al monasterio el año anterior, buscando comprender cómo el camino del Maestro Jesús, Seomo llamaban a Cristo, podía crear transformaciones tan profundas en guerreros que anteriormente habían vivido para la batalla. Comerciantes árabes habían reportado que algunos de sus compañeros habían comenzado a hacer preguntas sobre el Dios de los vikingos convertidos, intrigados por las historias de hombres que habían encontrado paz a través de la sumisión a un poder superior. Incluso desde las lejanas tierras de los mongalís habían llegado rumores sobre una nueva forma de guerrear que fortalecía en lugar de debilitar, que unía en lugar de dividir. La profecía cumplida en el 10º aniversario de su conversión. Los 5 ex-vikingos se reunieron en la capilla donde había comenzado su transformación para una celebración especial. La pequeña capilla original había sido expandida para acomodar a los cientos de peregrinos que llegaban
cada mes. Pero el altar original permanecía intacto, como testimonio del milagro que había ocurrido allí. Mientras oraban juntos, en el mismo lugar donde Cristo se les había revelado por primera vez, Sofía entró en una visión final que completó el círculo de profecías que había comenzado una década atrás. Hermanos, murmuró con voz llena de gozo y asombro, puedo ver el futuro distante, 1000 años en el futuro, y contemplo un mundo donde el ejemplo que establecimos aquí ha florecido en formas que no podríamos haber imaginado. Veo iglesias en continentes que aún no han sido descubiertos, donde cristianos de 100 nacionalidades diferentes adoran juntos en armonía perfecta. Veo escuelas donde niños de todas las razas aprenden que sus diferencias son regalos de Dios para ser celebrados, no obstáculos para ser superados. Veo hospitales donde médicos formados en nuestras tradiciones sanan no solo cuerpos, sino también las divisiones entre pueblos. Y veo una civilización global donde el mensaje que Cristo nos confió, que el amor puede unir lo que el miedo separa, se ha convertido en la base de toda interacción humana. Cuando la visión terminó, los 5 hermanos se abrazaron con lágrimas de gratitud, sabiendo que habían sido privilegiados no solo de presenciar un milagro, sino de ser instrumentos de ese milagro. El mensaje eterno, mientras el sol se ponía sobre el monasterio de Santa María de los Valles Eternos, pintando el cielo con colores que parecían reflejar la gloria celestial. Alejandro se dirigió por última vez a sus hermanos con palabras que serían preservadas por Sebastián y cantadas por Miguel para las generaciones futuras. Hermanos míos, comenzamos como extraños de tierras lejanas, unidos solo por el mar que habíamos navegado. Nos convertimos en enemigos que se respetaban mutuamente, luego en aliados que luchaban por una causa común, después en hermanos que compartían la misma fe, y finalmente en instrumentos de un amor que es más grande que cualquier diferencia humana. Que nuestra historia sea testimonio para todos los que vengan después de nosotros. No hay corazón tan endurecido que no pueda ser suavizado por el amor. No hay división tan profunda que no pueda ser sanada por la gracia. No, tan feroz que no pueda convertirse en hermano cuando Cristo toca su alma. Vinimos como vikingos buscando gloria terrenal y nos convertimos en caballeros que encontramos gloria eterna. Llegamos como paganos adorando dioses distantes y nos transformamos en cristianos sirviendo a un Dios que vive en nuestros corazones. Pero más importante aún, demostramos que el reino de Dios no tiene fronteras, que la familia de Cristo no tiene límites, y que el amor divino puede crear puentes donde antes solo había abismos. El último milagro, mientras Alejandro pronunciaba estas palabras, algo extraordinario comenzó a suceder en la capilla. Una luz suave, similar a la que habían experimentado durante su conversión inicial, comenzó a llenar el espacio sagrado. Pero esta vez no se limitó a los 5 hermanos originales. Cada persona presente en el monasterio, monjes, peregrinos, estudiantes, huéspedes temporales, incluso los niños que jugaban en los jardines, sintió simultáneamente una presencia divina que los envolvía con amor incondicional. Pedro el labrador, que había regresado cada año al monasterio para el aniversario como muestra de gratitud eterna, se encontró llorando de alegría mientras sostenía a su hija María, ahora una joven de 17 años, que había decidido dedicar su vida al servicio de Dios, inspirada por el ejemplo de quienes la habían salvado. «Padre», murmuró María con voz temblorosa de emoción, «puedo sentir la presencia del Señor más claramente que nunca antes. Es como si toda la historia que hemos vivido durante estos 10 años culminara en este momento sagrado». Elena, su madre, que había establecido una casa para mujeres rescatadas de situaciones similares a la suya, añadió con lágrimas de gratitud: «María, tesoro mío,
Estamos presenciando algo que nuestros descendientes recordarán durante siglos. Estos hombres santos no solo nos salvaron de los bandoleros, nos mostraron que Dios puede escribir historias de redención incluso en las páginas más oscuras de la experiencia humana. En esa luz divina, todos los presentes experimentaron visiones personales de cómo sus propias vidas habían sido tocadas y transformadas por el ejemplo de los caballeros de la cruz universal. Vieron con claridad cómo cada acto de bondad se había multiplicado, cómo cada gesto de amor había creado ondas de transformación que se extendían mucho más allá de lo que habían imaginado. Los hermanos monásticos, el hermano Antonio el portero, ahora anciano pero con ojos que brillaban con la sabiduría de haber presenciado milagros durante décadas, se acercó a Fernando con pasos temblorosos pero determinados. «Hermano Fernando», murmuró el anciano monje con voz quebrada por la emoción, «he vivido en este monasterio durante 50 años. He visto santos y pecadores, he presenciado conversiones y apostasías, pero nunca había visto una transformación tan completa y duradera como la que ustedes han protagonizado. Cuando llegaron esos guerreros nórdicos hace una década, pensé que sería solo otra aventura militar que terminaría en gloria o tragedia. Pero ahora comprendo que estaba presenciando el nacimiento de algo nuevo en la historia del cristianismo, la demostración viviente de que el amor de Cristo puede unir cualquier corazón, sin importar cuán diferente sea su origen. Fernando abrazó al anciano monje con la ternura de un hijo hacia su padre espiritual. «Hermano Antonio, usted ha sido testigo de algo que los ángeles del cielo celebran, la expansión del reino de Dios más allá de todas las barreras humanas. Su fidelidad durante todos estos años ha sido el suelo fértil donde este milagro pudo florecer. El círculo se completa mientras la celebración del 10º aniversario alcanzaba su clímax. Un grupo inesperado de visitantes llegó al monasterio. Era una delegación de 5 jóvenes vikingos, de la misma región de donde habían venido Alejandro y sus compañeros, liderados por un guerrero llamado Eric el Buscador, quien había escuchado las leyendas sobre la transformación de sus compatriotas, y había viajado para ver con sus propios ojos si las historias eran verdaderas. «Venimos buscando al líder Alejandro de las tierras del norte», anunció Eric con la típica franqueza vikinga, «para pedirle que nos enseñe el camino hacia el Dios que puede transformar guerreros en santos sin quitarles su valor». El encuentro entre estos nuevos buscadores y los veteranos convertidos fue un momento de círculo perfecto. Alejandro vio en Eric la misma búsqueda sincera que él había sentido una década atrás y reconoció que la historia estaba comenzando de nuevo con una nueva generación. «Hermano Eric», respondió Alejandro con una sonrisa que contenía toda la sabiduría ganada durante años de transformación, «has llegado en el momento perfecto. No vengo a enseñarte a abandonar lo que eres, sino a convertir lo que eres en algo más grande de lo que puedes imaginar». Durante los días siguientes, estos 5 nuevos vikingos experimentaron la misma hospitalidad, el mismo proceso gradual de apertura del corazón y finalmente la misma transformación radical que había cambiado a sus predecesores en la nueva expedición. Como culminación del 10º aniversario, los Caballeros de la Cruz Universal anunciaron su proyecto más ambicioso hasta la fecha, una expedición misionera hacia las tierras desconocidas del norte, donde establecerían nuevos monasterios que sirvieran como faros de unidad cristiana en regiones que aún no habían sido tocadas por el mensaje de amor universal. «Hermanos», declaró Alejandro durante la ceremonia de despedida, «así como una década atrás, navegamos hacia lo desconocido, siguiendo una visión de Sofía. Ahora navegamos nuevamente hacia territorios inexplorados, pero esta vez llevando la luz que encontramos, en lugar de buscarla». La expedición incluía
no solo a los miembros originales de la hermandad, sino también a representantes de todas las culturas que habían sido tocadas por su ejemplo extemplarios, ex-vikingos, ex-celtas convertidos, sanadores árabes que habían abrazado el cristianismo y jóvenes de una docena de nacionalidades que habían decidido dedicar sus vidas a expandir el mensaje de unidad en diversidad. Sofía, ahora reconocida como una de las místicas más importantes de su época, había recibido visiones detalladas de las tierras hacia donde se dirigían Ambeo, pueblos que han esperado durante siglos el mensaje que llevamos. Culture Skew están preparadas espiritualmente para reconocer en Cristo la culminación de sus propias búsquedas ancestrales de lo divino. El barco de la Nueva Esperanza, el navío que habían construido para esta expedición, era un símbolo perfecto de lo que habían logrado. Una fusión de tecnología naval vikinga con diseño estético templario, decorado con símbolos cristianos, pero conservando la funcionalidad y belleza de las tradiciones marítimas nórdicas. Lo habían bautizado Esperanza Universal, y su vela principal llevaba bordada la historia de su transformación en imágenes que podían ser entendidas por cualquier cultura, en guerreros arrodillándose ante una cruz, manos de diferentes colores, unidas en oración, y una representación estilizada de Cristo bendiciendo a personas de todas las naciones. Mientras el Esperanza Universal se preparaba para zarpar del mismo puerto donde el corazón de tormenta había llegado una década atrás, cientos de personas se congregaron en la playa para despedir a los misioneros. Las últimas palabras en el momento final antes de la partida, Alejandro se dirigió a la multitud reunida con palabras que resonarían a través de los siglos. Amigos, hermanos, hijos espirituales, en lo que han presenciado durante estos 10 años no es el final de una historia, sino el comienzo de infinitas historias. Cada uno de ustedes lleva ahora la semilla de transformación que puede cambiar el mundo. Cuando regresen a sus hogares, a sus tierras, a sus pueblos, recuerden que el amor de Cristo no conoce fronteras, que la unidad cristiana no requiere uniformidad cultural, que la verdadera fuerza viene del servicio, no del dominio. Y si alguna vez dudan de que un corazón pueda cambiar, de que un enemigo pueda convertirse en hermano, de que lo imposible pueda volverse inevitable, recuerden nuestra historia en 30 guerreros paganos que llegaron buscando aventura y encontraron el propósito eterno de sus vidas. Diego, ahora con las sienes plateadas, pero el corazón tan ardiente como siempre, añadió: hemos aprendido que no existen extraños en el reino de Dios, solo hermanos que aún no se han reconocido. Vayan y ayuden a otros a reconocerse como familia. Ricardo, cuya juventud había madurado en sabiduría, pero conservado su entusiasmo, proclamó: la aventura más grande no es conquistar tierras lejanas, sino conquistar corazones cercanos para el amor de Cristo. Miguel, con su voz de bardo, que ahora servía al Rey de Reyes, cantó: que nuestras vidas sean canciones que otros quieran aprender, melodías de transformación que inspiren sinfonías de amor en cada lugar donde resuenen. Y Sofía, cuyas visiones habían iniciado todo el viaje, profetizó por última vez Ambeo un futuro donde esta historia se repetirá miles de veces, en miles de lugares, con miles de protagonistas diferentes, pero siempre será la misma historia. El amor que triunfa sobre el miedo, la unidad que vence a la división, la gracia que transforma lo imposible en inevitable. El legado eterno, mientras el Esperanza Universal desaparecía en el horizonte, llevando a los caballeros de la Cruz Universal hacia nuevas aventuras misioneras. Las campanas del monasterio de Santa María de los Valles Eternos comenzaron a tocar un repique especial que Miguel había compuesto para despedir a los misioneros. El sonido de esas campanas llevaba en sus vibraciones toda la historia que habían vivido, la llegada de extraños que se convirtieron en familia, el encuentro de culturas que se fundieron en hermandad,
la transformación de guerreros que se convirtieron en santos y la demostración viviente de que el amor de Dios puede escribir historias de redención en los corazones más endurecidos. Pedro el Labrador, ahora convertido en cronista oficial del monasterio, escribió en su diario esa noche: «Hoy han partido hacia nuevas tierras los hombres que salvaron a mi familia y transformaron mi comprensión de lo que es possible. Cuando Dios toca corazones humanos, se van, pero su legado permanece para siempre, a la certeza de que no existe diferencia tan grande que el amor no pueda superar. No hay tradición tan antigua que no pueda ser redimida. No hay corazón tan perdido que no pueda ser encontrado. Que las generaciones futuras recuerden esta historia y se atrevan a creer que ellos también pueden ser protagonistas de milagros similares, porque el mismo Cristo que transformó a vikingos en templarios, que convirtió enemigos en hermanos, que unió lo que parecía irreconciliable, sigue vivo y sigue obrando en el mundo. Y que sepan que cada acto de amor, cada gesto de perdón, cada decisión de servir, en lugar de ser servido, es una pequeña repetición del gran milagro que presenciamos en la victoria del amor sobre todo lo que nos divide. Epílogo final. La historia continúa 50 años después de la partida de la Esperanza Universal. Un anciano monje llamado hermano Gabriel, el mismo Gabriel que había sido visionario templario, escribió las últimas líneas de la crónica oficial de los Caballeros de la Cruz Universal. Termino esta crónica en la misma sala de escritura donde comenzó nuestra historia, pero ya no escribo solo para preservar el pasado, sino para inspirar el futuro, porque he recibido noticias de que nuestros hermanos misioneros han establecido 37 monasterios en tierras que no aparecían en ningún mapa cuando partieron, y que cada uno de esos monasterios se ha convertido en un centro donde culturas diferentes encuentran unidad en Cristo. He sabido que Alejandro Ojorá Lamado, el santo de las tierras lejanas, murió bendiciendo a un pueblo de esquimales que lo consideraba su padre espiritual, que Diego estableció una orden de caballeros protectores entre los pueblos del extremo norte que nunca habían visto un cristiano, que Ricardo fundó escuelas donde niños de 7 tribus diferentes aprenden juntos que son hermanos en Cristo, que Miguel compuso himnos en 17 idiomas que nunca había escuchado antes, y que esos himnos se cantan ahora desde Groenlandia hasta las islas más remotas del Atlántico, y que Sofía, antes de partir hacia la casa del Padre, profetizó que esta historia se repetiría en continentes aún no descubiertos, cuando navegantes cristianos llevaran el mismo mensaje de unidad universal a pueblos que aún no conocemos. Pero la verdad más hermosa que he aprendido en todos estos años es esta: en cada persona que lee o escucha esta historia se convierte en parte de ella, porque el mismo espíritu que transformó a 30 vikingos en caballeros de Cristo sigue obrando en el mundo, esperando encontrar corazones dispuestos a ser transformados y vidas dispuestas a ser usadas para transformar otras vidas. Que todo aquel que escuche esta historia se pregunte: ¿cómo quiere Dios usarme a mí para escribir una nueva página en esta historia eterna de amor, transformación y unidad? Porque la historia de los Caballeros de la Cruz Universal no terminó cuando partieron hacia nuevas tierras. Continúa cada vez que alguien elige el amor sobre el odio, la unidad sobre la división, el servicio sobre el dominio, y continuará hasta que toda rodilla se doble y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor, y que su amor es lo suficientemente grande para abrazar a toda la humanidad, sin importar cuán diferentes seamos en apariencia, porque todos somos uno en su corazón eterno. Amén. Que así sea, y que esta historia inspire otras historias, hasta que toda la tierra se llene del conocimiento de la gloria del Señor, como las aguas cubren el mar. Fen.